espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Amigos, si todos los animales tuvieran la inteligencia humana, seguramente que nuestro universo biológico sería distinto. Sin embargo, recordemos aquella vieja afirmación que los humanos, al parecer, somos los únicos que tenemos la cualidad espantosa de tropezar varias veces con la misma piedra. Y por lo tanto nos olvidamos o no conocemos las lecciones que nos da nuestra propia historia. No aprendemos del devenir de las generaciones que nos precedieron y se nos hace frecuentemente inútil el posible aprendizaje. Son dolores que pasaron las generaciones que sin embargo no logran sembrar experiencia en nuestra conducta colectiva. ¿Por qué estoy afirmando al arrancar este espacio conceptualmente? ¿Por qué esta afirmación? Porque estamos viviendo hoy en un mundo internacional que está padeciendo una formidable coyuntura en que los humanos parecemos locos. Porque entre muchas otras contradicciones, fuego en la Amazonia, disparates por acá y por allá, cosas imposibles de explicar, como la crisis argentina, ese formidable país lleno de riqueza, sumido en la pobreza. En fin, este mundo de locos, esta coyuntura, tiene como telón de fondo, como gran y gravitante problema, entre muchos otros, porque no es el único, pero esto tiene implicancias que no podemos medir por ahora. Es que las dos economías más importantes del mundo están enfrentadas, están luchando. La política de Estados Unidos actual ha hecho trizas todos los acuerdos, todas las instituciones que lentamente se fueron forjando con muchas contradicciones y padecimientos en los últimos 80 años, como fue las garantías que nos daba la OMC, casi un recuerdo en este momento. Y este factor de la actitud de enfrentamiento entre las dos economías más importantes del mundo está multiplicando la incertidumbre a nivel del planeta. Y todos sabemos que no existe cosa más cobarde que el dinero, que el capital. Y esa falta de certidumbre de lo que va a pasar tiende a crear inestabilidad económica por el mundo. Y aparecen de un día al otro contradicciones impensables. Por ejemplo, China acaba de suspender la compra de pinos que hacían en el Uruguay, camiones y camiones y camiones, y lo resolvió
porque naturalmente eran parte de las manufacturas trabajadas que le vendía a Estados Unidos. Y vendrán los líos de tal cosa y de tal otra. Es casi una lesión de la historia. A lo largo de muchos años es una constante en la historia nacional de todos los pueblos latinoamericanos. Porque estas inestabilidades, estas incertidumbres, llevan por un lado a que se retraigan las ventas, caigan los precios, para poder vender algo hay que vender más barato. Y con ello cae la rentabilidad y cae el trabajo y caen los recursos disponibles. Y si esta espiral continúa y se profundiza, tiende a golpear al final en la estabilidad política de las sociedades. Así pasó muchas veces en la historia de nuestra América Latina. Cuando la formidable crisis de 1929, en toda América Latina se sucedieron, por el peso de la crisis, los golpes de Estado. Y creo que el único país que logró mantener su vigencia constitucional fue Costa Rica. Acá, en el Uruguay. Un ejecutivo que era entonces colegiado enfrentó con valentía la crisis laboral, la crisis de recursos, inventó cosas increíbles. Los arenales de Carrasco se transformaron en eso que es hoy el Parque Roosevelt. Aparecieron caminos y carreteras por todas partes. Trabajo de corta jornada, a pico y pala, para generar un salario pequeño, pero salario al fin. Se luchaba con dignidad. Pero así todo, no se pudo resistir las condiciones que se crearon y el país desembocó en el golpe de Estado de Terra, que aparte de ser una dictadura, logró dividir por más de una década a los partidos fundacionales del país y establecer una herida profunda en la historia política de nuestro país. Esto volvió a pasar varias veces. De joven presencié aquella elección formidable en que el Partido Colorado pintó de colorado el país entero. Ganó todas las intendencias, aparte del gobierno nacional. Y apenas 4 o 5 años después perdió todo. Luego de gobernar sucesivamente 90 años. ¿Por qué? Y había perdido todo porque recompuesta Europa se cerró y cayeron los precios internacionales. Y la carne valía poco y la lana valía poco. Y cada cosa que comprábamos teníamos que entregar más producto. Y eso generó una crisis, una formidable crisis económica en nuestro Uruguay. Aparecía el Fondo Monetario Internacional y fue la misma crisis que golpeó en la Argentina y se llevó a Perón y se llevó a Luis Valle. Es historia real y podría seguir con otras. Esto ha sido una constante. Por eso esta audición. Porque hoy mismo somos dependientes y tomadores de los precios del mercado internacional. Por momentos estos pueden ser buenos,
pero también pueden ser horrorosos. Y esto repercute adentro. A título de ejemplo, hace 2 o 3 años que soportamos un precio internacional en los lácteos, y recordemos que el Uruguay tiene que exportar más del 70% de la leche que produce. Y no es que los tamberos uruguayos compitan con tamberos franceses o con los tamberos de Estados Unidos. No. Esos países no producen leche más barata que el Uruguay. No. Tienen que competir con la tesorería de los gobiernos centrales. Porque esos países tienen formidables mercados internos protegidos. Y además productores subsidiados. Y cuando tienen excedentes frecuentemente lo venden a cualquier precio en el mercado internacional y torpedean con una competencia ruinosa los precios del mercado internacional. Y naturalmente esto no tiene vuelta. Así podríamos relatar múltiples problemas, múltiples historias, y que van y son ajenas a las voluntades que puedan tener los gobiernos de turno. Son cuestiones que nos impone frecuentemente el mercado internacional. Somos, recordemos, tomadores de precios que no fijamos nosotros, y ello tiene repercusiones inevitables en nuestro trabajo, en nuestra rentabilidad, en nuestros recursos, en nuestras posibilidades. Las crisis del comercio mundial siempre golpearon en América Latina, y esta es una ley. Los gobiernos de turno que pueden estar, lo único que pueden hacer es intentar mitigar las consecuencias. No pueden variar la orientación de la aguja. No inciden en el mundo, por desgracia. Pueden sí, y esto es entonces la cuestión de fondo. Hay que recordar aquella afirmación del poeta: si usted va para el montón del rico, se aumentan los perjudicios. Más claro, los costos negativos nos los impone la economía del mundo, el mercado internacional. La política, y solo la política con sus decisiones, puede determinar si las consecuencias negativas se reparten entre los hombros más fuertes o los hombros más débiles de la sociedad. Esta es la cuestión de fondo. Por esto empezamos de vuelta este espacio de audiciones. Esto es lo que está en juego frente a la incertidumbre del mundo que nos toca vivir hoy. Si Estados Unidos y China siguen torpedeando el comercio mundial, inevitablemente habrá enfriamiento de las relaciones comerciales, porque son demasiado grandes, influyen directa o indirectamente en todo, y van a influir en la corriente de precios. Nadie tiene claro en este momento lo que pasará. Pero si una vez más se nos impone la crisis por los avatares del mercado mundial, el futuro gobierno que tenga el país va a influir si termina protegiendo a los débiles o protege a los fuertes. Precisamente esto es lo que está
espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.